Y bueno, vamos a conversar de inmediato con Héctor Hernández Borges, abogado. ¿Cómo está, mi distinguido? Gusto de saludarte. Ah, con chaqueta también, no soy el único que tengo frío. No, hasta con chaleco, que está efectivamente bien heladito. Un saludo cordial a todos los televidentes de Canal 5. Bueno, hay harto que conversar en el día de hoy, siempre hay harto que conversar. Hoy, la carrera presidencial, ¿cómo se ve? Bueno, la carrera presidencial, como se dice por ahí en política, un día es una eternidad, digamos, una semana, un milenio, digamos. Y las semanas han ido perjudicando definitivamente algunas candidaturas versus otras que se han ido acrecentando, consolidando y parecen cada vez más competitivas. ¿Qué dicen las encuestas? Claro. Claro, quizás, digamos, por sorpresa o en sorpresa respecto de lo que en principio se estimaba, porque efectivamente hoy día salió una nueva encuesta que señala que Gabriel Boric se consolida en el 19% de las preferencias como futuro presidente de la República. Y aquí viene la gran sorpresa. José Antonio Kast, con un discurso, digamos, clásicamente de derecha, digamos, alcanza el segundo lugar con el 14% y desplaza a Sebastián Sichel, que representa esta derecha, este centro derecha, digamos, con el 11 punto algo, digamos, lo que en la hípica algunos dicen caballo pillado, caballo ganado. Veremos qué es lo que sucede, pero eso le pone un condimento mayor, más sabroso al segundo lugar, porque evidentemente, al parecer, el primer lugar está bastante seguro, con un porcentaje de votación que todavía es bajo, porque recuerda tú, un 19% de votos mayoritarios para Boric, pero un 55, casi 60% de la población todavía no tiene candidato. Por lo tanto, es un dato interesante, pero que no da por cerrada la carrera presidencial. Oye, ¿ya no probaste dónde quedó? Porque como que se ha ido, no aprendido. Exactamente, no, definitivamente ya no aprendió. Esa es mi percepción. Creo yo que en general no va a seguir, ni siquiera va a alcanzar el tercer lugar, creo yo. Yo creo que va a rondar el cuarto lugar, porque en general el mundo de la ex vieja concertación, sobre todo el mayoritario, el cercano al Partido Socialista, el PPD, ya está con Boric. Entonces, ahí hay una razón fundamental de por qué ese mundo no creció. El mundo de la vieja concertación, respaldado fundamentalmente por el GPS-DC, digamos, no ha crecido porque el mundo socialista ya se fue con Boris hace rato, y el mundo DC está en esta estampida, digamos, hace muchos años y diluido, por lo tanto no tiene fuerza. Pero vuelvo a insistir, la gran novedad es el segundo lugar. ¿Quién dará finalmente el paso a la segunda ronda, a la segunda vuelta? Si José Antonio Kast sigue consolidándose con esta visión, que además lo ha ayudado mucho, el problema, la crisis migratoria lo ha ayudado mucho porque se plantea con mucha fuerza frente a un país que está pidiendo a gritos ya, y las encuestas lo están diciendo en general, quiere mano dura en ciertos conflictos, digamos, que le parecen que donde el Estado no ha logrado satisfacer esa primera necesidad de orden público, y Carabineros se ve sobrepasado, como es el conflicto de la Araucanía y ahora las migraciones. Entonces, estas posiciones un poco más extremas de cerrar fronteras, de hacer zanjas, de levantar muros, de sacar a las fuerzas militares a la calle, a muchos les está haciendo sentido, y eso es ahí donde los políticos en general tienen que preguntarse, ¿qué han hecho ellos para consolidar la autoridad pública de las fuerzas policiales, de Carabineros, que deben controlar y resguardar el orden para que lleguemos a estas circunstancias donde la gente empieza a pedir tímidamente que los militares salgan a hacer ese trabajo? Esa es una pregunta que deben hacerse los políticos. Pero fíjate que si uno lo mira, Brasil pasó por algo parecido y se fue bien al extremo con Bolsonaro. También pasó en los Estados Unidos con los discursos duros ahí con Trump, contra México. Entonces, o sea, no es raro que de repente siga más o menos líneas parecidas. Hagamos zanjas, hagamos muros, paremos esto. Claro, y este tipo de opiniones, digamos, que parecen muy contrarias a la inmigración, dan la impresión, al principio se muestran favorables dentro de un marco legal muy restringido, pero fuera de eso es una negación total a la inmigración. Y esto también pasa en Polonia, en Alemania, en Francia. Quizás Alemania es el país un poquito más abierto, digamos, pero tú ya viste lo que está pasando en Inglaterra. Inglaterra, a propósito del Brexit, se está quedando sin brazos para trabajar. Le faltan 100.000 camioneros y 100.000 carniceros.
O sea, tú sabes lo que significa que un país está desabastecido desde el punto de vista de los insumos para la benzina, petróleo, etcétera, como de los vehículos, que han tenido que sacar a los militares. Y Boris Johnson dijo hoy día o ayer, dijo que él no va a ampliar las facultades para que lleguen nuevos inmigrantes a Inglaterra, sino que va a dar cuotas pequeñas, y esto es muy relacionado con el tema de la crisis migratoria en Chile, cuotas pequeñas de ingresos, pero va a sacar a los militares a la calle, dijo. Los militares tendrán que cumplir en tiempos de paz las funciones que les corresponde al Estado. Es decir, tendrán que salir a manejar los camiones o ir de carnicero. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero están buscando alternativas distintas. Ahí estamos con ese problema entonces. Y bueno, yo creo que van a pasar muchas cosas, van a ir cambiando mucho en los próximos días en la carrera presidencial, para ver cómo se va a ver. Pero se va polarizando el tema, ¿eh? Se va polarizando. Se va polarizando. Y un momento clave de esta carrera presidencial, que es tan breve, recuerda que nos faltan 8 semanas para la segunda vuelta, o sea, 8 domingos. O sea, es muy poco lo que queda. Mes y medio. Claro, para la primera no queda nada. Yo creo que un momento clave va a ser el segundo debate presidencial, que tengo entendido es el próximo lunes. Yo creo que ese va a ser el momento, digamos, del golpe de knockout respecto a algunos de los candidatos, o el envión que le permita volver a posicionarse en la carrera, si es que manifiestan y tienen una visión que recoja estos pequeños detalles que en una campaña tan pequeña o tan corta, tan breve, son grandes detalles, grandes errores. Y si logran solucionar esos problemas para volver a posicionarse en el caso de Sichel, o en el caso de Kast, sigue manteniéndose en esa coyuntura, digamos, arriba de la ola respecto de este enojo que tiene la sociedad, la población nacional, reflejado, digamos, en lo que ocurrió en Iquique, pero también en lo que está pasando en la Araucanía, y si es el golpe de gracia o el envión para uno de los dos candidatos. Ahí lo vamos a ver en ese debate presidencial. Oye, en otro tema que está muy candente, el Pandora Papers, porque está que arde ese tema. Sí, pero yo diría que es un tema viejo, porque ese tema viene sin desmerecer, digamos, lo relevante que es el tema, digamos, pero esto viene ya del Panama Paper, que por allá por el 2011 también salió lo mismo, y que tiene que ver con todas estas, digamos, estas denuncias y finalmente filtraciones de Wikileaks, ¿te acuerdas tú? Sí, cuando claro. Sí. Cuando se produjeron todas estas filtraciones de Julian Assange y todo lo demás, y otros ex agentes de la CIA americana que finalmente revelaron mucha información que la prensa después recogió y comenzó a investigar, y que se refiere básicamente a depósitos, inversiones que se hacen en países que se denominan paraísos fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen cobros de impuestos y que no verifican mucho el origen del dinero ni el dueño. Son países que que ya quedan muy pocos, son parias en el nivel mundial, pero quedan todavía, que permiten, entre comillas, lavar activos o dinero, o simplemente no pagar impuestos, que es lo que buscan muchos de estas personas. Y claro, aquí ha salido salpicado nuevamente el presidente de la República. A nivel mundial, Inglaterra, Rusia, China son los países que tienen mayor cantidad de depósitos en estos países de grandes figuras políticas, porque es lo que está investigando las grandes figuras políticas, pero en el caso de Chile está Sebastián Piñera, el actual presidente de la República, nuevamente involucrado, con una inversión que efectuó, más bien una venta al señor Delano, a uno de los personajes clásicos históricos de la UDI, que es lo que apareció en la prensa, donde aparentemente no se habrían pagado impuestos o los que se pagaron fueron muy pocos en general. Entonces surge nuevamente esta polémica que está en desarrollo, es noticia en desarrollo, pero que ya viene una noticia antigua. Ahora, desde el punto de vista político, ¿qué creo yo, digamos? Esto es como patear a alguien que ya está en el suelo, digamos. La popularidad del presidente de la República ya no puede llegar más baja, si bien subió marginalmente a propósito de la labor en la pandemia, que a todas luces fue brillante, digamos. Pero independiente de eso, la opinión pública ya tiene hace mucho tiempo hecho una opinión, una reflexión respecto a lo que es el mandato y este gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, yo no creo que incida mayormente en la percepción de la ciudadanía. El gobierno del presidente ya venía en una caída desde el punto de vista de la percepción ciudadana, y más allá de eso no va a llegar.
Ahora, las implicancias políticas del momento tienen que ver con las candidaturas que se asocian al presidente Piñera y al mundo que está asociado al presidente Piñera. Y yo creo que hacia allá apunta esta noticia. No apunta al presidente Piñera, apunta a los candidatos que están cercanos a esa derecha tradicional o a esa derecha extrema, póngale el nombre que usted quiera, y cómo pueden afectar esa candidatura un caso de, entre comillas, corrupción, digamos, en la actividad política. Pero el presidente Piñera, yo creo que a esta altura ya más abajo no se le puede pegar, digamos. Ya la percepción ciudadana está hecha, está formada. Y además había sido un juicio, se había tratado bastante como tú decías, un tema ya con algún tiempo, así que se había tratado harto hasta en los tribunales, así que por ahí va. Y el cuarto retiro, otro dolor de cabeza. Otro dolor de cabeza, y en este caso yo creo que aquí van algunos a aprender la lección, si es que vuelven a insistir en que se rechace, o simplemente se lo dejan a los voceros, como en el caso de Sichel, que pagó un alto costo por oponerse al cuarto retiro en la Cámara de Diputados, ahora pasa al Senado, y el Senado tendrá que ver si efectivamente apoyan esto. Estaba leyendo recién que, porque hay parlamentarios de oposición, en principio, que se opondrían al cuarto retiro, es decir, que lo rechazarían. José Miguel Insulza, el senador Pizarro, la senadora Goich, la senadora Rincón, entonces aparentemente estarían en contra. Pero sí lo apoyaría la candidata de su sector, que es Yanna Proboste, que ha dicho que va a convencer, no sé cuáles serán los argumentos, digamos, técnicos, pero que va a tratar de convencer a sus parlamentarios de apoyar el cuarto retiro. Hoy estaba leyendo recién, acaba de salir la noticia, que el senador Letelier está en reflexión, que es típico cuando están ya convencidos de que van a cambiar el voto. Sí. Por lo tanto, yo creo que hay un voto que se le dio vuelta, la vuelta de chaqueta, que estaría apoyando la vuelta de la chaqueta típica, digamos, y que estaría apoyando el cuarto retiro. Pero aparentemente los votos del oficialismo están. Entonces, pero nunca se sabe, porque te vuelvo a insistir, un día en política es una eternidad. Entonces, lo que pueda pasar mañana ya es más complejo de anticipar o elucubrar qué es lo que pueda ocurrir. Lo que sí, definitivamente, las consecuencias de un cuarto retiro no las vamos a pagar en el corto plazo, pero sí en el mediano y en el largo plazo. Y la gran discusión de fondo es que llevan 8 años discutiendo los políticos y los parlamentarios una reforma a las pensiones y todavía no se ponen de acuerdo. Y prefieren que saquemos nosotros de nuestro propio bolsillo el dinero en este momento, que ya crisis económica propiamente tal no hay, digamos. La actividad económica creció un 19.9% este mes, lo que demuestra que la actividad económica se repuntó, lo que no quiere decir que vamos a tener el mismo crecimiento en el resto del año, el próximo año, pero ya no se justifica desde el punto de vista de la crisis económica el cuarto retiro. Y una cosa, Pamela Giles ya anunció un quinto retiro. Me pregunto yo, y esta es la gran pregunta, ¿qué haría Gabriel Boric si llega a ser presidente de la República, que ha apoyado todos los retiros, si es que la diputada Giles le presenta un sexto retiro cuando él sea presidente, si es que llega a ser presidente? Esa es la pregunta importante que hay que hacerle, y con eso tú calibras si es un político de verdad, un estadista, un político que piensa en Chile o no. Claro, lo que le critican a Boric es que se cambia mucho, dice una cosa, dice la otra, como que no tiene muy claro el concepto de fondo, digamos. Uno se lo escucha ahí mucho, yo no sé qué opinión tiene de eso. Claro, ahora, cambiar de opinión cuando uno tiene razones de peso, digamos, es signo de inteligencia, pero cuando las opiniones y las respuestas son tan baladíes, tan livianas, que tienen que ver más que nada con una cuestión ideológica, la verdad que ahí uno echa de menos un poquito más de sustancia intelectual, digamos, respecto de quien aspira a dirigir los destinos de este país. Si alcanzamos un nivel de desarrollo importante, relevante, el primer lugar de Sudamérica es precisamente porque tuvimos una generación que se educó fundamentalmente después del retorno a la democracia. Y uno espera que esa generación nos haga dar el salto al otro nivel, al otro escalón de desarrollo de la nación, que es básicamente el nivel de desarrollo económico. Y uno espera que las decisiones desde ese punto de vista sean mucho más mesuradas, y uno ve cuando ocurren estas vueltas de chaquetas tan constantes de los candidatos en general, que parece que ahí estamos al nivel. Sí, bueno, los otros candidatos, Artés, son candidaturas, ¿no? Parece que no. Y varios otros. Son testimoniales.
Y de hecho es tanto así que incluso en las elecciones parlamentarias, que es tan relevante siempre, porque los presidentes gobiernan pero con coaliciones, y las coaliciones tienen que sacar votos para dominar de alguna manera el debate legislativo. Por eso son tan importantes las candidaturas parlamentarias. Desde ese punto de vista, esas candidaturas son absolutamente testimoniales. Ayer apareció una encuesta respecto a los senadores en Santiago, donde obtienen el 0, 1.1, 1.2, o sea, son absolutamente testimoniales. Quizás la que podría ser alguna sorpresa es la de Parisi, porque Parisi hay una cuestión extraña con lo de Parisi, porque con todos los problemas judiciales que tiene, incluyendo que no está ni siquiera en Chile, está en el extranjero, porque no se atreve a venir, porque si vuelve a Chile se le va a aplicar el arraigo que ya se concedió. Las encuestas dicen que en el caso de Parisi podría haber un crecimiento. Es curioso, es sintomático respecto a una realidad muy particular chilena, que es cómo la población chilena, muy educada, vuelvo a insistir, ha ido cayendo estos cantos de sirena del populismo, porque la candidatura de lo que plantea básicamente Parisi son típicos aspectos de los populismos, dar soluciones fáciles a problemas complejos en el corto plazo, pero sin asumir las consecuencias de aquello, típico de los populismos. Entonces, es muy sintomático, muy curioso cómo la población chilena, estando en sus mejores momentos de educación, digamos, niveles culturales, cae en estos cantos de sirena tan típicos de las naciones que uno solía denominar bananeras. Héctor Hernández, muchísimas gracias por esta conversación, muy sabrosa siempre, así que muchísimas gracias. Un gusto a ti, saludo cordial a todos los auditores y televidentes del Canal 5 y Radio Ancoa. Adiós. Que esté muy bien, gracias.